Y ya estamos de regreso ahora para hablar de teatro. Nos acompaña acá en nuestro estudio Ignacio Peralta, dramaturgo y director, a propósito del reestreno de la obra Perro Muerto en la clásica Sala La Comedia del Teatro Ictus, que está ahí en Merced. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy contento y muy ansioso por esta temporada. Excelente, me crucé, como estábamos escuchando recién a Ignacio Franzani, como que Ignacio. Además aquí, en esta equipo, estamos rodeados de Ignacio. Tenemos muchos Ignacios acá en Unidad Casi. Algo hay, una cosa generacional ahí con los Ignacios. Bueno, entonces, Perro Muerto está de regreso después de haber tenido un estreno en agosto en el Teatro El Puente. Ahora va a estar en el Ictus con 6 funciones de 4 al 13 de diciembre. Así que está partiendo mañana, jueves a sábado a las 20 horas. Entonces es este fin de semana y el próximo fin de semana. Y Perro Muerto cierra la trilogía Trabajos de Mierda, que es parte de la propuesta de la compañía 990. Partamos por 990 y después nos vamos acercando a Perro Muerto. Sí, 990 lo fundamos el 2021, en pleno contexto de pandemia, y lo fundamos... ¡Qué buen momento para hacer teatro! Excelente momento. De hecho, esa fue un poco la idea. Estábamos tan angustiados, como nosotros éramos estudiantes por egresar o recién egresados de teatro. Y sabíamos que al haber estudiado teatro, como que el devenir laboral es bien precario y bien difícil, y ya cuando se vino una pandemia encima, nunca nos esperamos que fuera pero tan difícil. Entonces estábamos muy angustiados por el futuro, por la ansiedad de estar encerrados, de no poder juntarnos, de no poder vernos, como que todo era muy incierto. Y en torno como a esa angustia, dijimos, no dejemos de crear, como somos gente muy inquieta, entonces seguimos creando y nos empezamos a dar cuenta que no podíamos dejar de hablar de otra cosa que no fuese eso que nos estaba pasando en ese momento, como esa angustia laboral del futuro, y de al final empezar a como a vislumbrar lo cercano que está como la realidad del trabajo, como con nuestra realidad sensible. Como que al final tener ansiedad no tiene que ver con que tu cerebro funciona mal y tiene un químico de más, un químico de menos, que a veces sí, pero muchas veces tiene que ver más con tu entorno y con tus ritmos de vida y con las exigencias de tu vida, que con esa cuestión puramente química. Y por eso en el fondo empezamos a hablar de esto, porque empezamos como... que ya no era solamente hablar de nosotros, sino que al hablar de lo que nos estaba pasando a nosotros, empezamos a resonar con mucha más gente. Y al final, así como fue como nació nuestra primera obra estos días, como de empezar a reflexionar sobre el encierro, sobre la falta de futuro, sobre la incertidumbre, sobre la angustia que nos da la incertidumbre, sobre lo difícil que era hacer plata en la pandemia, sobre todo dedicándonos a lo que nos dedicamos al día de hoy. Así que eso, y esas preguntas empezaron a hacerse cada vez más grandes, empezaron a dar pie a otras preguntas, y así es como esa primera obra se convirtió en 3 obras, que son las que hoy día forman la trilogía Trabajos de Mierda. ¿Y la segunda? Cuéntanos de la segunda. La segunda es mutuo desacuerdo de las partes. Cada obra tiene que ver con la relación que te decía entre trabajo y sensibilidad. La primera estos días y se pregunta por la relación entre trabajo y tiempo, cómo percibimos nuestro tiempo y cómo eso nos genera ansiedad al final, por nuestros ritmos de trabajo. La segunda es mutuo desacuerdo de las partes, que se hace la pregunta por las fantasías, cómo el trabajo condiciona nuestras fantasías y lo que podemos imaginar, lo que podemos soñar, y hasta qué punto es razonable lo que podemos soñar, las vidas que queremos vivir, los futuros que nos imaginamos, y hasta qué punto hay futuros que nos son prohibidos soñar. ¿Cachai? Una vida muy distinta, por ejemplo, la que ya tenemos, es como, sí, pero eso no es muy realista, como que... Y el tercero tiene que ver con el trabajo y la alienación sobre la ética y la moral. Como en el fondo, como nuestro trabajo, por ser funcionario, a veces nos exige separarnos un poco de nuestra ética personal, y uno hace cosas que como persona jamás haría. Pero bueno, es mi pega, tengo que hacerlo. Y las cosas horribles que suceden, claro, de repente uno puede ser un empleado más pesado y de repente puedes terminar torturando a alguien porque bueno, es tu pega. Bueno, y en este caso la pega no es ni más ni menos cuando la hija de un ex militar condenado por crímenes de lesa humanidad, que se ha suicidado para evadir la justicia, solicita los servicios de una funeraria. Sí. Y ahí es como, tengo que hacerme cargo de este cuerpo, con esta historia, que se le debe rendir homenaje en mis servicios, ¿no? Claro. Entonces es súper complicado porque ahí se nos cruzan varios cables, porque también se nos cruza el cable de la memoria, ¿cierto? Y de, como tú decías, la eficacia versus la ética. Sí.
y ahí ustedes lo resuelven, pero lo resuelven con mucho humor negro. Cuéntanos respecto al rol, Ignacio, que para ustedes tiene también trabajar desde el absurdo y desde poder reírnos de cosas que nos duelen. Sí. Eso es algo que comparten las 3 obras. Las 3 obras de la trilogía de Trabajos de Mierda son comedias. Y son comedias porque, primero, operamos bajo la premisa de que las obras que estamos haciendo nos tienen que entretener como base. Uh-huh. Si eso ya funciona, entonces podemos empezar a hacer operaciones más complejas, problematizar, reflexionar, qué sé yo. Pero primero tiene que entretener, porque si no es muy difícil entrar. Uh-huh. Por eso en parte son comedias, y también porque la comedia como que nos permite hacernos cargo de nuestros dolores de una forma que, como te decía, es un poco más entretenida, entonces un poco más fácil. Uh-huh. Entonces podemos entrar bien profundo a heridas muy dolorosas, pero sin que terminemos angustiados. Uh-huh. Obviamente siempre hay una pequeña dosis de angustia de que algo duele, pero eso siempre va como con el bálsamo de la risa y con el bálsamo del humor, y eso como que hace que la reflexión pueda ser más racional en el fondo, como que se tome menos, que el dolor te inmovilice menos. Entonces da para pensar, y da para pensar como para salirse de tu lugar como persona padeciente, como mirarlo un poco desde más lejos. Ahora, claro, no lo resuelve, no, pero genera una distancia. Ahora me preguntaba, ¿qué han aprendido ustedes en estos 4 años de estar produciendo esta trilogía respecto a sus preguntas iniciales, ¿no? ¿Cómo les ha ido con, no sé si resolverlas, pero mirarlas, pues salirse un poco, ¿no? Sí. Algo que nos hemos ido encontrando es que estas preguntas son harto más universales de lo que pensamos. Porque partimos siempre desde el lugar de la sinceridad, como todo lo que ponemos en escena tiene que ser cierto para nosotros, en algún sentido. Entonces parte desde un lugar muy desde sentir algo, desde tener una sensación, tener un problema, tener una contradicción, tener un dolor, qué sé yo, una incomodidad. Y después, al tener funciones de esas obras que terminamos haciendo, mucha gente que a veces no tiene nada que ver con el rubro, nada que ver como con el lugar desde el cual nosotros empezamos a hacer nuestras obras, nos dice, esto me hizo mucho sentido. Por ejemplo, en estos días nos pasó mucho que los empleados de oficina, tipo como empleados públicos, ¿sí? Les encantaba mucho esa obra. Porque era muy monótona, qué sé yo, como que eran gente que fabricaba calendario. Entonces esa monotonía les hacía mucho sentido. Y eso fue como, wow. Sí, claro, porque estaba pensando que ahí hay en el caso de ustedes, cuando empezaron a pensar en estas obras, hay una doble precariedad, ¿no? Es la precariedad y la pregunta que sigue existiendo cada vez más, ¿no? Pero yo creo que siempre ha acompañado. Como no siempre mucho tiempo, pero la importancia del arte, especialmente del teatro. Como hemos conversado con hartos creadores y creadoras acá diciendo, bueno, pero hay que hacer teatro hoy día, ¿no? Sí, es un bien, es un bien primero, esa es la pregunta, ¿no? Instalándolas como la lógica de mercado, es como, ¿se necesita? ¿Para qué? O hoy más que nunca. Entonces está esa pregunta, y por otro lado está la precarización del trabajo en términos amplios, sí, ¿no? Y la crisis de identidad que eso provoca, porque especialmente los varones están construidos desde su quehacer laboral. Entonces cuando le sacas eso es como, ¿ya ahora qué pasa? ¿No? Entonces, preguntarte también por cómo sientes tú, a propósito de lo que nos contabas, de cómo ha sido recibida esta trilogía. Sí, la trilogía ha sido recibida bastante bien. Creo que la que ha sido mejor recibida es Perro Muerto. Yo creo que porque es la que pueden ver a partir de mañana. Claro, que creo que Perro Muerto es la que toca de forma más directa y menos abstracta y menos imaginativa y menos fantasiosa una situación que nos atinge a todos, que es en el fondo el trabajo, por un lado, y la ética, y por otro la memoria histórica, como la memoria de la dictadura. Y lo particular que hacemos en esta obra es que lo tratamos desde el presente, nosotros como nietos. No estamos buscando hacer un homenaje de los héroes de la resistencia de la dictadura, ni estamos intentando hacer una crítica de los monstruos de la dictadura. No nos interesa cómo situarnos ahí, sino cómo pensar cómo nos llega la dictadura hoy día, cuáles son las ruinas con las que nos las tenemos que ver hoy día nosotros como generación de nietos. Por eso te decía que es tan importante el lugar de la sinceridad, porque no se trata de situarnos moralmente ante algo que sucedió antes, sino ante nuestro presente, cómo nos hacemos cargo de nuestro presente. Y por eso también nos parecía como, no sé si intuitivo, pero sí se nos hacía un poco cómodo y patudo al mismo tiempo, como tratarlo desde el humor, que era algo que no se había hecho antes. No, y me parece eso que es una observación súper interesante, porque como somos graves y trágicos, que hablábamos recién eso con Baradit, nos cuesta poder tomar esa distancia, ¿no? Ahora,
A propósito de eso también y de la memoria y de la relevancia y los lugares donde uno se sitúa, para cerrar, Ignacio, quería preguntarte qué sienten ustedes como compañía joven estar interpretando hoy día Perro Muerto, a partir de mañana, en una sala tan histórica como es la Sala de la Comedia del Ictus. ¿Cómo están con eso? Sí, es un tremendo orgullo, un súper orgullo y una súper responsabilidad también lo tomamos. Esta es la segunda vez que nos toca, que tenemos la suerte de estar en Sala de la Comedia, pero ya esta segunda vez tiene un carácter más especial por el fondo, por la historia del Teatro Ictus. Sí, porque están cumpliendo 70. Porque están cumpliendo 70 años por un lado, y por otro lado porque fue un espacio tremendamente importante como de la resistencia del teatro en dictadura. Entonces también estar haciendo esta obra con la conciencia de la carga histórica de ese teatro, para nosotros es súper estimulante, un poco aterrador, y también nos llena de orgullo y como de responsabilidad también. Pensaría un poco también en la posta, ¿no? Porque Ictus, entre otras cosas, ha hablado de memoria histórica con humor. Y yo creo que no hay demasiada gente que esté haciendo eso, entonces quizás también hay una familiaridad ahí en ese ejercicio. Claro. Sí, también por nosotros como, de nuevo, como hacerlo desde un lugar de nietos, de gente que no vivió la dictadura. Nosotros nacimos ya bien entrada la democracia, todos los de la compañía. Entonces también ese lugar como de patudez, de agarrar una historia que no es nuestra, pero que de alguna forma igual nos llega. Pero es vuestra también. Claro, pero no vivimos ahí, en el fondo, claro, a eso voy. Pero es el Chile que les tocó, es consecuencia de ese Chile. Sí. Bueno, si quieren ir a pensar, entretenerse, reflexionar, reírse un poco, quizás, les invitamos entonces a partir de mañana, jueves a sábado a las 20 horas en la Sala de la Comedia del Teatro Ictus, para que vayan a ver Perro Muerto, de la compañía 990. Hemos estado conversando con su codirector Ignacio Peralta. Saludamos también a Sofía Giraldes, que es la codirectora de esta obra. Gracias, Ignacio, por venir. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos del Congreso de Psicología que se está realizando ahora mismo acá en UNIAC.